Ok, ahí está. Perfecto. Pues miren, el workshop lo que hace es enseñarles a hacer lo que yo les acabo de enseñar. O sea, yo les hice el ejemplito con un activo nada más. ¿Se acuerdan que era el bono de Inbursa? Sí, Pues ese bono de Inbursa, no me lo saqué de la manga, lo saqué de aquí. Ese bono de Inbursa es en la hoja 1 de mi solución del workshop, en la hoja esta de question 1. Ese bono sale de esta serie de retornos, ¿no? Entonces, el ejemplo que armamos para Filter Historical y Monte Carlo salió de nada más estas dos columnas. Entonces, lo importante de revisar el workshop también es que vean que se puede trabajar con un activo o con un millón, ¿no? Porque fíjense, aquí tenemos Inbursa, tenemos Banorte, Gentera, Arca y un montón más de activos que cotizan en la bolsa mexicana, ¿no? Pero la idea en cuanto a estructura es la misma. ¿En qué sentido? En que tenemos fechas, tenemos retornos ordenados cronológicamente para cada activo y vamos a tener que sacar el VAR de un portafolio que va a tener estos 10 activos. Entonces, miren, les voy a enseñar las reglas del juego en este workshop. Tenemos 10 activos, tenemos retornos para esos 10 activos diarios y sabemos que vamos a armar un portafolio, eso lo dice acá, que va a tener el 10% de participación en cada activo, de tal manera que el 100% del portafolio está integrado solamente por esos 10 activos. ¿Ok? Entonces, el punto de este workshop es hacer lo mismito que les expliqué, pero con un portafolio, ya no con un activo. O sea, antes lo hicimos con Inbursa, ahora lo vamos a hacer con un portafolio que tiene 10 activos en proporciones iguales. ok. Entonces, pues podemos ir bastante rápido aquí porque ya conocen lo básico. Entonces, ¿se acuerdan cuál fue el primer paso que hicimos en mi ejemplito para hacer la simulación? Pues lo primero era hacer un Análisis. Riskmetrics, ¿no? Entonces, estas 10 columnas que están aquí son un Riskmetrics. Fíjense que tiene los datos iniciales, esta es la volatilidad inicial, y vamos armando el Riskmetrics para cada día. O sea, esto es un Riskmetrics con lambda.94. Nada más fíjense que ya me dio flojera, digamos, sacarle raíz después a las varianzas, entonces lo que hice fue sacarle la raíz Darlo antes, ¿no? directo. O sea, directamente. Ok. Pero eso es todo. Entonces, estos son 10 Riskmetrics, donde cada Riskmetrics corresponde a cada uno de estos 10 activos. Perfecto. Entonces, pues naturalmente, si ya tenemos 10 varianzas pronosticadas, pues podemos tener también 10 zetas, ¿no? Muy fácilmente. Cada zeta la vamos a sacar como el retorno diario del primer activo dividido entre su desviación estándar, ¿no? Para la segunda zeta, misma cosa, el retorno del segundo activo dividido entre la sigma del segundo activo que sale del Riskmetrics. Entonces así armamos las 10 zetas. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí, Perfecto, entonces, pues creo que hasta este punto todo es igual que antes, nada más que, digamos, en mi ejemplo lo hicimos una vez, aquí hay que hacerlo 10 veces, ¿no? Pero vean que es súper fácil de hacer. Nada más es hacer 10 columnas de cada uno para sigmas y 10 columnas de cada uno para zetas. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Se acuerdan del capítulo 6 cuando les explicaba el DCC? Que les decía que el riesgo en un portafolio viene de dos partes. O sea, si quieren, esto lo anoto aquí rápido otra vez. Digamos, riesgo. Riesgo PF es riesgo de un portafolio, ¿no? El riesgo de un portafolio, digamos, son dos cosas, ¿no? Una son las varianzas individuales de los activos. Estas varianzas, ¿cómo se modelan? Con el Garcho. Y lo otro son las correlaciones entre pares.
Las correlaciones entre pares de activos, ¿no? Y se acordarán que la manera de modelar estas correlaciones entre pares es con el DCC. ¿Sí recuerdan esto? Entonces, para obtener la varianza de un portafolio era necesario calcular tanto los Garch como el DCC, ¿no? O sea, ese es mi punto aquí. Déjenme cambiarle el color a esto para que no se confunda. A ver si me deja esto cambiar. No, creo que no me deja. Bueno, si quieren, lo hacemos así. Para que no se confunda el diagrama. Esta flecha va para acá, o sea, esta es una parte del riesgo. Y la otra parte del riesgo es esta. Entonces, pues, ¿qué creen? Que aquí, como también estamos trabajando con un portafolio que tiene muchos activos, o sea, más de uno, tenemos pares de activos, ¿no? Y como tenemos pares de activos, pues también tenemos correlaciones. O sea, el activo 1 tiene cierta correlación con el activo 2. El activo 2 tiene cierta correlación con el activo 3 y así sucesivamente. Entonces ustedes dirán, oye, entonces hay que armar un DCC también. Porque se acuerdan que armamos un Garch. O sea, regresando como al ejemplo que les puse. Para cada día armábamos un Garch. ¿Recuerdan? Bueno, un Risk Matrix. Hacíamos, ya no me acuerdo, era 16 de junio. Era un Risk Matrix para ese día. Después, 17 de junio, otro Risk Matrix. Entonces, Ujú. pues sería como muy natural preguntarse, oye, tú me estás diciendo que si hacemos un portafolio, tenemos que tanto modelar la varianza, que es con el Garch, y aparte hacer un DCC para todos los pares. O sea, la pregunta aquí muy válida es decir, oye, si tengo 10 activos, entonces tendría, en cuanto a pares de activos, tendría combinaciones de 10 en dos activos. O sea, su pregunta sería, ¿tengo que hacer 45 DCCs para poder hacer este ejercicio? Y la respuesta es que no. Porque hay dos métodos para poder hacer, digamos, es esto que les estoy explicando ahorita. Uno es el método fácil, que es el que vamos a ver en este workshop y que les van a preguntar en el examen, que se llama Constant Correlation. Ese es el que vamos a ver aquí. El Constant Correlation es, bueno, ahorita se los explico, pero ese es un método y es el que vamos a usar. El otro método es el de Dynamic Correlation. Y ese método es el de estas 45 correlaciones. Este no lo vamos a ver. De hecho, esto en el examen no se los van a preguntar. Es muy difícil. Es más, ni siquiera se puede hacer en Excel. Se tiene que hacer en MATLAB o en alguna paquetería más poderosa. Entonces, de eso olvídense. Enfóquense en este de Constant Correlations. Entonces, o sea, key takeaways de lo que les acabo de decir. No nos vamos a salvar de modelar las correlaciones. O sea, si tienen un portafolio, siempre tienen que pensar en las correlaciones entre pares. De eso nunca se van a salvar. Lo importante es cómo sacar esas correlaciones. En el método constant, lo único que vamos a hacer es sacar las correlaciones históricas que han tenido estos 10 pares de activos y decir, esas correlaciones se van a mantener a perpetuidad. Y ya. En el otro método lo que vas diciendo es, ok, para cada día voy a ir sacando para cada par una correlación. Y eso es una locura, ¿no? Súper difícil, como les digo, 45 correlaciones para este ejemplo. Entonces quédense con la idea de que vamos a usar este de aquí, el de amarillo, y que ese método implica usar correlaciones históricas entre las zetas. Súper importante, recuerden, en simulación la base de todo son las zetas. Si sacan correlaciones, no son sobre las R, sino sobre las zetas. Sobre zetas, ok. Perfecto. Entonces, esta matriz gigante que tenemos aquí, es más, hasta la voy a poner en amarillo para que la relacionen con lo que puse ahí. Esta matriz en amarillo es a lo que me refiero con el método de Constant Correlation. Le piden a Excel que le saque la correlación histórica de todos los 10 activos, o sea, de las zetas de cada uno de los activos, y que se las haga en una matriz. Y estas correlaciones son las que vamos a asumir que se van a respetar para toda la, digamos, hasta la eternidad. ¿Ok? Entonces, Vale. es tan sencillo como hacer esta matriz. O sea, si te ponen un portafolio en el examen,
Di, ok, tengo más de un activo, hay que hacer correlaciones. ¿Cómo las voy a hacer? Tengo que sacar la matriz de correlaciones históricas entre los pares de zetas posibles, ¿no? Entonces, pues quizás suena difícil, ¿Y cómo pero se pues... saca esa matriz? Ah, súper, ahí les va, justo ahí iba. Pues vamos a hacerlo. O sea, requisitos para hacer esa matriz, solamente las zetas, ¿no? O sea, ¿qué necesitan para hacerla? Estas 10 columnas de zetas, ¿no? Que ya les había dicho cómo sacar. La otra cosa que necesitan hacer es usar Excel aquí en la sección de análisis de datos. Ponen análisis de datos, correlación. Le dan en OK. Les va a preguntar qué rango de datos va a ser el que, digamos, tus inputs van a ser estas 10 zetas. Entonces voy a tomar con encabezados, o sea, con nombres de fila, desde la 1 hasta la 10. Y después voy a seleccionar todo el rango. Todo esto son los datos históricos de Z. Entonces le estoy diciendo a Excel, tómame las 10 columnas de zetas históricas. ¿Cómo las quieres agrupar? Pues por columnas, ¿no? ¿Tienes etiquetas de fila en la primera fila? Sí. ¿En dónde quieres que te dé la matriz? En un rango. ¿En dónde quieres que ponga ese rango? Aquí. Ok. Ahí está. ¿Sí? Sí, vale. Perfecto. Entonces, esta matriz no se ve exactamente como la que tengo acá. ¿Por qué? Porque esta es una matriz diagonal inferior, ¿no? Solamente tiene valores en la diagonal inferior de la matriz. Acá yo la tengo completa, ¿no? Tengo diagonal inferior, o sea, lo que está abajo de la diagonal de unos y lo que está arriba. Esto nada más lo hice porque no tenían que perder el tiempo. La verdad es que no es necesario hacerlo. O sea, Excel les da esta matriz y con esta matriz pueden trabajar. Entonces, con lo que les escupe Excel es suficiente. Esta es suficiente para hacer el ejercicio. ¿Sí quedó claro? Va. Perfecto. Entonces, pues hasta aquí no hemos hecho nada más que hacer esta matriz porque les dije que tenemos que tomar en cuenta las correlaciones. Entonces aquí les voy a hacer un pequeño ejemplo. Esto no tiene que ver directamente con las preguntas del workshop, sino que yo me lo voy a inventar para que vean una cosa, ¿no? Entonces, voy a hacer una columna aquí a la que le voy a llamar index, así como en las anteriores. De hecho, voy a insertar una fila, le voy a poner index y aquí voy a hacer las zetas simuladas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer simulaciones de varias zetas. Voy a hacer, pues que les gusta, 2500 simulaciones. Entonces le pongo así serie en columnas, le pongo crecimiento lineal, ahí está. Excel ya me llenó esto con 2500 números, ¿no? Y después le pongo aquí que quiero generar zetas simuladas, ¿no? Entonces va a ser normal, estándar, inversa del random, que es lo que les explicaba antes. Ahí está, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer, digamos, esto es lo que hicimos antes y nos había funcionado muy bien en el ejemplo pasado, en el ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo podríamos aplicar a este caso? Imagínense el caso de dos activos, nada más. ¿Cuáles son esos dos activos? Pues vamos a pensar que sigue siendo Inbursa, pero también va a ser Banorte, ¿no? Entonces, hay que generar zetas tanto para Inbursa, o sea, hay que generar una zeta simulada para Inbursa, como una zeta simulada para Banorte. ¿Ok? Entonces, esta fórmula de z la voy a pegar acá. Y voy a correr estas cosas. Entonces, fíjense que yo, nada más porque quise, hice una z para Inbursa y una z para Banorte. Simuladas, ¿no? Entonces, tenemos 2500 simulaciones de cada una de las dos. Activos. Ahora quiero que noten algo aquí. Si yo saco el coeficiente de correlación entre Inbursa y Banorte,
si yo literal pongo correl entre esta y esta, va a pasar algo. Esa correlación es casi cero, ¿sí lo ven? Si yo saco esta correlación, no sé si yo digo, a ver, voy a generar unas zetas y otras zetas, y le saco la correlación, pues esa correlación va a ser un número muy cercano a cero. O sea, vean, aquí estoy simulando, vean que ese número pues es muy cercano a cero y eso nos genera un problema. ¿Por qué? Vamos a regresarnos a la hoja en la que estamos trabajando. Vean la matriz de correlaciones que acabamos de sacar. Z1 con Z2 es la correlación entre Imbursa y Banorte. Fíjense que históricamente es de 29.69%. Pero yo acabo de generar unas zetas aquí, una para Imbursa y otra para Banorte, que tienen una correlación hasta negativa y muy cercana a cero, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver con la realidad. Si yo quiero hacer mi simulación así va a estar mal, porque las zetas de Imbursa no tienen correlación de 29.68 con las de Banorte. Entonces, la parte clave aquí es entender que para hacer Monte Carlo con más de un activo, hay que hacer que las zetas tengan la correlación histórica. O sea, tenemos que hacer que este 0.01 se vuelva 0.2968. Y eso se hace con una matriz que se llama matriz de Cholesky. Entonces, les voy a enseñar en un ejemplo súper sencillo cómo se hace. Voy a copiar esta matriz de correlación y la voy a pegar acá. Entonces, o sea, aquí fíjense que el ejemplo es muy sencillo porque nada más estoy haciendo dos activos, no 10. Recuerden que el ejercicio completo son 10 activos, estos son dos nada más. Imbursa Banorte. Y la correlación entre el par es esta. Entonces nosotros queremos que esta celda roja, que es la correlación, objetivos, si lo quieren pensar así porque es la histórica, sea igual a esta amarilla, que es la que nos está saliendo de estas zetas que generamos. ¿Por qué? Porque la simulación de Imbursa tiene que estar correlacionada con la simulación de Banorte, si no, vamos a estar simulando mal el riesgo. Ok. Entonces, si recuerdan de las fórmulas que les da el profe en sus archivos, pues hay una fórmula que se llama Cholesky 2. Así, o sea, si ustedes saben el Excel que les manda el prof con los datos del workshop, y ustedes escriben Cholesky 2, les va a salir esta fórmula. Solamente funciona en el libro de Excel que les manda el prof para resolver el capítulo, el workshop. Entonces, ustedes créanme que esta fórmula está ahí, en el Excel que les manda el prof. ¿Y cómo se usa? Nada más la matriz de correlación, la van a meter en Cholesky 2, así como está, o sea, literalmente ese cuadro. Van a cerrar paréntesis, y eso les va a dar otra matriz. Entonces, ¿cómo llegué de acá a acá? Nada más apliqué Cholesky 2 de la matriz de la primera, ¿no? Del azul. Entonces, fíjense, aquí es donde pasa la magia. A estas zetas que generé al inicio les voy a llamar no correlacionadas. ¿Por qué no correlacionadas? Porque están relacionadas, o sea, digamos, tienen que ver con esta correlación que tengo acá, que es casi cero, que no tiene que ver con la realidad, que es la roja, ¿no? Vamos a hacer las que se correlacionen. Entonces aquí le voy a poner correlated. Y la forma de correlacionar estas zetas, o sea, de tal manera que la correlación que nos salga ya sea esta, es aplicar una formulita. Y esa formulita es, o sea, aquí nada más fíjense en la fórmula. Es una multiplicación de matrices. Es mmult de las zetas que quieren correlacionar por la transpuesta de Cholesky. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí tengo que poner mmult de las zetas que quieren correlacionar, que son estas dos, esta con esta, por la transpuesta de la matriz de Cholesky, donde la matriz de Cholesky es esta que saqué aquí. Cierro, cierro. Y eso automáticamente me genera otras zetas que ya están correlacionadas. Entonces les voy a hacer la demostración rápida de que sí funcionó lo que hicimos.
Voy a sacarle la correlación ahora a esta y a la otra. Vean qué diferencia. La correlación entre esto y esto ya es 0.298. Y vean, no importa qué simulación corra, está muy cerca de ahí, ¿no? Si lo ven, mientras la amarilla, que es, o sea, digamos, amarilla es este par, roja es este par, mientras la correlación de las amarillas siempre está muy cerca de cero, la de las rojas siempre está muy cerca de nuestro target. Esa es la única diferencia en Monte Carlo con lo que les enseñé hace rato. Ok, y eso solo cuando hay más de Cuando hay más de un activo, activo. ¿no? Exactamente. Sí, siempre que te aparezca en algún momento del examen que hay que hacer algo con más de un activo, significa que estás trabajando con teoría multivariada. Si estás trabajando con teoría multivariada, siempre tienes que hacer de alguna manera algo para tomar en cuenta las correlaciones entre pares. En el caso de Monte Carlo así se hace. Recap, sacas tu matriz de correlaciones históricas a partir de las zetas, recuerden las zetas. Generas para cada activo zetas que no tienen nada que ver, o sea, nada más con normal standard inverse de randoms. Y después las correlaciones usando la matriz de Cholesky. Y trabajas con estas. O sea, las correlacionadas son con las que vas a trabajar. Las amarillas no te sirven para nada. ¿Ok? Ok, Entonces, ok. si quieren olvidarse de estas dos columnas de las amarillas, lo pueden hacer. O sea, una vez que ya hicieron las rojas, esas son las que van a usar. Entonces vamos a ver súper rápido cómo se hace esa pregunta del workshop, ¿no? Entonces fíjense, ¿recuerdan que tenemos 10 activos? Estos 10. Entonces como tenemos 10 activos y queremos, digamos, simular el portafolio, tenemos que generar 10 zetas, ¿están de acuerdo? Eso fue lo que hice aquí. Hice Z1 hasta la Z10, donde cada Z sale de la normal estándar inversa del random. Entonces, estas son no correlacionadas, estas son las amarillas. Y lo que hice acá fue correlacionarlas con la de Cholesky. Estas son las rojas, que son las que ya sirven. ¿Cómo lo hice? Hice la multiplicación matricial de las zetas azules por la transpuesta de Cholesky. La transpuesta de Cholesky la calculé en la hoja anterior. Y se calcula igualito al ejemplito que les hice, ¿no? O sea, de hecho, la de Cholesky está acá, miren, en la hoja 1. Aquí dice Cholesky, ¿no? Esta de Cholesky salió de aplicarle Cholesky nada más a la matriz amarilla. ¿Ok? Entonces, pues obtener los números, digamos, las variables correlacionadas es simplemente hacer eso. mmult de las zetas sin correlacionar por la transpuesta de Cholesky. Y ahí está. Estas son las que sirven. Todo lo demás olvídenlo. O sea, estas amarillas nada más son un paso para llegar a las rojas. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Perfecto, pues entonces, ahora solamente tenemos que generar los retornos simulados. Entonces, ¿sí se acuerdan que el retorno simulado era z por sigma? O sea, es cada una de estas zetas por sigma. Pues, ¿qué creen? Que las sigmas van a salir de la hoja inicial, o sea, de esta hoja en donde les empecé a explicar todo. Esta hoja que es la que tiene los datos iniciales del problema. Del Este es el Arithmetic, Arithmetrics, ¿no? las últimas, ¿sí lo ven? Igual que en el ejemplito que les hice al inicio, que les dije, pónganle atención a este número, pues ahora pónganle atención a estos 10 números, ¿no? ¿Sí queda claro? Ok, sí. Entonces, pues vean que aquí para generar los retornos, lo que voy a hacer es multiplicar cada z por la sigma que le corresponde de las amarillas que resalté en la hoja anterior. Entonces, el retorno, pues, vean por ejemplo, esta es la z de ese simulation path multiplicada por la línea 1164 de la hoja Q1, ¿no? O sea, multiplicada por este número de aquí.
1164L, ¿no? ¿Sí lo ven? Para la Z del siguiente activo sería esta. Para la del otro sería esta. ¿No? Entonces, así es como obtenemos las 10 Rs. Y luego corremos la fórmula hacia abajo, ¿no? Para que cada simulación tenga su R simulada. ¿Sí lo ven? Y luego obtenemos el retorno del portafolio, que ya es la última cosa. ¿No? ¿Recuerdan cómo sacar el retorno de un portafolio? Pues es el peso de cada activo por el retorno individual de cada activo, ¿no? Entonces, pues aquí lo hice, digo, con una fórmula un poquito pues rebuscada porque lo hice con suma producto, pero es la suma producto de la matriz transpuesta de pesos por la matriz de retornos, ¿no? Entonces recuerden que la matriz de pesos, o el vector de pesos, es este de aquí, ¿no? Entonces es como hacer 10% por el retorno del primer activo, más 10% por el del segundo, más 10% por el del tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Eso es el retorno del portafolio, ¿sí queda claro? Sí. Entonces sacas el retorno del portafolio en cada una de las simulation paths y a eso le sacas el percentil. Oye, si los pesos los tuvieras acomodados en horizontal, ya no necesitas lo de mmult, ¿no? No, ya no necesitarías transponerlos. Ah, transponerlos. Sí, sí, Ya nada más exactamente. son suma producto normal, ¿no? Ajá. Ok. Sí, sí, sí. Por lo general, suma producto tiene el problema de que no le gusta que multipliques cosas que estén, o sea, una en horizontal y otra en vertical. Tienen que ser dos vectores horizontales o dos verticales. Por eso tuve que transponer uno, porque fíjate que mi vector de retornos es horizontal, ¿no? Esto es horizontal. Pero el vector de pesos es vertical. Y a Excel eso no le gusta. Ok. Entonces, este hay que hacerlo horizontal. ¿Cómo? Transponiéndolo, ¿no? O este hay que hacerlo vertical transponiéndolo. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto, pues entonces así se saca el VAR. Es el VAR a un día al 1%, ¿no? Si quieres hacer el VAR de más días, tienes que hacer más días de simulaciones, ¿no? Pero la lógica, quiero que vean que es la mismita que en el Monte Carlo que les enseñé en el ejemplo sencillo, con la única diferencia que como tenemos más de un activo, tenemos que respetar la estructura de correlaciones históricas que hay entre pares de activos. Y para eso tenemos que usar Cholesky. ¿Queda claro? Sí. Perfecto, entonces vamos a ver rápido Filtered Historical Simulation, que ese no tiene nada de diferente con lo que hicimos antes. Aquí no hay que hacer ninguna correlación ni nada. Entonces, pues vamos a ver Filtered Historical, ¿no? Fíjense, aquí está. Lo que van a hacer con Filtered Historical va a ser... Bueno, aquí copié todas las zetas que teníamos en la hoja Q1, ¿no? O sea, estas zetas, fíjense que están referenciadas a la hoja Q1. Son las zetas de acá. O sea, son estas zetas. Literalmente nada más las copié para que estuvieran ahí. Pues, ¿cómo le haces? Pues por una parte tienes las zetas históricas. Así como en el ejemplo 1. Siempre recuerden lo básico, ¿no? Tienes tus zetas históricas para cada uno de los 10 activos. Por otro lado vas a hacer aquí tu random selector, que es esta columna que dice draw. Entonces fíjense, lo que está diciendo este draw pues es un random entre 1 y el número de datos, ¿no? Lo mismo que hicimos en el ejemplo sencillo. Le estás diciendo, dame un número aleatorio entre 1 y el número de datos de zetas que tienes, ¿no? Y aquí hay un XLOOKUP. Bueno, en este caso es un VLOOKUP, ¿no? Pero es lo mismo, lo pueden hacer con un XLOOKUP. Entonces lo único que le estás diciendo a Excel es que te dé la fila de zetas 815. No, por ejemplo, aquí está la 62, vamos a ver esta. La 62, pues nada más acuérdense de los números, .69, 1.65, ¿no? Entonces es como irse a la fila 62 de acá, .69, 1.65, ¿sí lo ven? O sea, toda esta fila así como está, Excel te la despliega acá cuando el random la selecciona, ¿sí lo ven? Sí. Entonces es lo mismo que antes.
Nada más que ahora en lugar de sacar nada más un activo, sacas los 10. Y después sacas las 10 R's. ¿Con base en qué? En las varianzas que ya habíamos visto. En estas, ¿no? Lo mismito que en el Monte Carlo. Haces Z por sigma. Z por sigma y así sucesivamente. Generas los retornos, corres esta cosa. Sacas el retorno del portafolio como la multiplicación matricial. Fíjense que aquí lo hice con el mmult y no necesité transponer, si lo ven. Si no haces suma producto sino mmult, no hay que transponer nada. Porque una es horizontal y otra es vertical y justo las multiplicaciones de matrices funcionan así. Vector horizontal por vector vertical, ¿no? Sacas el retorno del portafolio y le sacas el percentil. Y ya, eso es var. ¿Queda claro? Ok, sí. Súper. Entonces nada más queda el último ejercicio, que la verdad es sencillo, nada más. Es una cosa un poquito diferente a todo lo demás que hicimos en digamos, a los ejemplos de var, porque este es como totalmente pues de finanzas corporativas. Es un ejemplo en el que les dicen, miren, ustedes quieren hacer un Discounted Cash Flows Model, ¿no? Un DCF de una empresa, y esa empresa tiene como variables clave, ¿no? Entonces les dicen, mira, por un lado, una variable importante de la empresa son las ventas en su primer año de operación. Por otro lado, su crecimiento en ventas también es una variable aleatoria. El precio de ventas también es una variable aleatoria, y la razón, gastos en efectivo a total revenue también es una variable aleatoria. Les dicen, estas variables aleatorias son normales, con media que está aquí, y varianza, bueno, desviación estándar a esto. Entonces, por eso es que me tomé el tiempo de explicarles al inicio lo de variable de interés y, o sea, sí, justamente, ¿cuáles son tus variables de interés? Pues en este caso, si vas a hacer un DCF, las cosas que te interesan son el valor de rescate de una maquinaria que compraron, el valor de las ventas en el primer año, el valor del crecimiento en unidades de venta, el precio de venta y la razón cash expenses to total revenue. Estas son las variables de interés, te dicen que son normales y te dicen que tienen media el número de arriba, o sea, la media es esta y la desviación estándar es esta y son normales. Ok, entonces digamos esta es la parte como inicial de la pregunta. Te dicen, pues vas a hacer un DCF, estas son las cosas aleatorias que vas a tener en tu DCF y estas variables tienen cierta media y cierta desviación estándar. Entonces lo primero que hay que hacer aquí es simular cómo se ven estas 5 variables de interés. Estas de acá, perdón, son 6, sí son 6. No, son 5. Sí son 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay que simular cómo se ven estas cosas. Y pues es muy fácil porque ya les dije que son normales. Entonces van a generar sus zetas normales. Eso es lo primero de siempre. Como es un Monte Carlo hay que generar 5 zetas normales para cada variable. No correlacionadas, recuerden, son las amarillas. Y van a correlacionarlas usando la matriz de Cholesky, que va a seguir la matriz de correlaciones que creo que está en la hoja anterior. Ah, miren, aquí está. La matriz de correlaciones es esta. Entonces, a esa matriz de correlaciones le sacan Cholesky, igual que antes, y sobre esa Cholesky generan las zetas correlacionadas. Nada más que fíjense que estas son zetas estándar. Entonces, como son zetas estándar, hay que multiplicarlas por su desviación estándar que tienen aquí y sumarles la media para desestandarizarlas. Entonces, a las zetas rojas les van a multiplicar a cada una su desviación estándar, fíjense, es z roja por desviación estándar más su media. Aquí lo mismo, ¿no? Variable estándar por desviación estándar más media. ¿Sí queda claro esto? Sí. Y esta es la parte de Monte Carlo del ejercicio, o sea, realmente este es el proceso de aplicar simulación. Lo demás es saber armar un DCF.
No, porque fíjense, una vez que ya hicieron eso, pues en esta hoja de random numbers tienen generadas sus variables de interés simuladas. Y lo que hay que hacer, les dicen es, pues tantas simulaciones, creo que son 1000 simulaciones, de qué puede pasar en cada escenario con el valor presente de la inversión, con el net present value, ¿no? Entonces aquí el único ejercicio es aprender a, pues es, digamos recordar cómo se hace un DCF, pues partes aquí de revenue, le quitas cash expenses, le quitas depreciación, te sale aquí, bueno, el operating income after taxes, después sacas los impuestos, y vuelves a empezar, ¿no? Porque esto sería como, digamos, para el siguiente año. Entonces, aquí, digamos, el ejemplo te va llevando de la mano de cómo hacerlo, te dice, haz el año 1, luego el año 2, pero en donde van las variables de interés vas a poner los números aleatorios. Entonces, es armar un DCF para, vean, es un año, year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Al final del año 5, sacan el net present value de todos los flujos de cada año. Le sacan la internal rate of return y hacen un histograma de eso. O sea, un histograma del net present value y un histograma de la tasa interna de retorno. Y esa es la pregunta. O sea, la parte que digamos voy a saltarme de explicar es cómo hacer el DCF. Porque pues eso, o sea, lo pueden checar aquí en mi solución. La parte importante que quería explicarles era cómo sacar las variables simuladas, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí, Perfecto, pues ya terminamos. Eso es todo el workshop. listo. Súper, pues ya.